Hermanos, muy buenas noches ya para muchos de ustedes. Tengo aquí 5 de la tarde, 29, 5 de la noche, 29 minutos. Aquí del sur de California, mucho frío, ha nevado y las temperaturas están muy bajas. Por eso estoy aquí abrigado con un beanie para proteger del frío y no enfermarme. Pero bueno, hoy día voy a hablar sobre un tema que está en las redes o relacionado a un tema que está en las redes. Tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, ya estuve leyendo que muchos dicen que eso es la profecía que se está cumpliendo de Mateo capítulo 24. Y voy a hablar de eso para ver, ¿es eso? La pregunta ¿es la invasión rusa a este país de Ucrania en Europa Oriental el cumplimiento de Mateo capítulo 24, versículo 6 hasta el 8? Esa es la pregunta que vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a responder. ¿Qué es lo que enseña la Biblia realmente? Jesús, cuando dijo eso, ¿estaba refiriéndose a esto o no? Bueno, antes de seguir, entonces vamos a hacer una oración. Acompáñenme entonces a hacer una oración. Padre, gracias por este momento en el nombre de Jesús. Venimos y que esta hora sea de iluminación, de ayuda, de entendimiento, de acuerdo a tu palabra. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es abrir las escrituras en Mateo 24. Vamos a leer del 1 hasta el 8. No, Mateo 24 del 1 al 8. Muy bien. Ok. Tengo aquí la Biblia Nueva Versión de las Américas. Si usted tiene otra versión, me puede seguir. Mateo 24 del 1 al 8. Y vamos a ir paso a paso para entender qué es lo que nos está diciendo esto. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Jesús a sus discípulos le dice, ¿ven todo esto? En verdad, ahora, esta es parte clave. Ustedes tienen que seguir lo que Jesús dice. En este momento olvídese que estamos en 2022. Vayamos 2000 años atrás a Jerusalén. ¿Ok? En verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra, ¿no?, que no sea derribada o destruida. Voy a poner también aquí, vamos a ver, para que ustedes me vayan siguiendo. Tengo Reina Valera y vamos a poner la Biblia Versión Internacional. Mateo 24 del 1 al 8. No. Muy bien, vamos a ver. Voy a poner aquí todo el capítulo. Y bueno, dice así. Les muestra Jesús el templo de Jerusalén. Y les dice, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos. O sea, se va al Monte de los Olivos. Cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado. O sea, solamente a los discípulos y Jesús. Y la primera pregunta es, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué es eso? La destrucción del templo. Escuchen bien, los discípulos no están preguntando específicamente la destrucción del templo. Como siempre les digo, para el bien de ustedes, tienen que tener aquí su cuaderno y esto. Si alguien les pregunta, a ver, usted que lee tanto la Biblia,
¿Acaso Jesús no habló del fin del mundo? Usted simplemente, ¿qué dijo Jesús? El templo, y los discípulos lo entendieron, por eso le dice, ¿cuándo será esa, cuándo sucederá eso? Ahí está. Es como que yo vaya a México, ¿no? Y esté pasando, caminando, y le diga a la gente, oiga, ¿ven el Estadio Azteca? Sí, ¿qué pasa? Bueno, les diré que no quedará piedra sobre piedra. Y alguien va a decir, ¿va a ser destruido? ¿Cuándo? ¿Se dan cuenta? Yo estoy hablando no del fin de México, sino del Estadio Azteca. La gente me entiende y me pregunta cuándo va a ser la destrucción del estadio. Es igual lo que pasó con Jesús. Mateo 24. Vamos a ver, si usted no me cree, crea a Jesús. Yo creo a Jesús. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo. Cuando Jesús salió del templo. Está hablando del templo. Oiga, no está hablando de Buenos Aires, Argentina, de Santiago de Chile, de Lima, no está hablando de la Casa Blanca, no está hablando de ello, está hablando del templo. Escuche bien, porque si no entiende eso, no va a entender nada de Mateo 24. Está hablando del templo. ¿Dónde lo dice? 1, subráyenlo. Crea a la Biblia. Por eso se salió del catolicismo, porque ahí no estudian la Biblia. Bueno, ahora sí estamos estudiando la Biblia, ¿no? Dice, cuando salió Jesús del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ellos estaban impresionados por el templo de Jerusalén, porque era inmenso. Pero Jesús, sabiendo, se le adelanta y le dice, ¿ven todo esto? Sí, lo estamos viendo. Bueno, les voy a decir que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y yo estoy seguro que se quedaron, pero totalmente asombrados. Dijeron, ¿qué? ¿De qué? Yo creo que hablaron entre ellos. ¿De qué está hablando el maestro? El rabino, ¿de qué está hablando? A ver, Pedro, ¿de qué está hablando? Yo no sé, Santiago. A ver, Esteban, ¿de qué está hablando? Yo tampoco sé. ¿Quién sabe? No sabemos. Entonces se quedaron los discípulos perplejos. Entonces cuando entran, dice ahí, sentado en el Monte de los Olivos, Jesús sentado, se le acercan en privado los discípulos porque estaban totalmente pensando y le dicen, maestro rabino, porque así le decía, rabino. Bueno, Jesús les mira y le dicen, tenemos unas preguntas, rabino. Recuerde que esto es el Evangelio de Mateo. Al igual que Lucas, Mateo no dice exactamente las palabras que suceden, porque si no, sería un evangelio de unos 50 capítulos y solamente son 28. Pero ellos no fueron directamente, le dijeron eso. Seguramente fueron con mucho respeto. Le dijeron, tenemos una pregunta, rabino. Sí, discípulos, hagan la pregunta. Bueno, tú hablaste de la destrucción del templo de Jerusalén. Claro, sí. ¿Dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra? Exactamente. Bueno, la primera pregunta, maestro rabino, es ¿cuándo va a suceder eso? Lógico. Si Jesús dice se va a destruir, la pregunta es ¿cuándo? Pero ahí no termina. Dice, segunda pregunta, ¿cuándo va a ser la señal de tu venida? Ahora, esa es otra pregunta, la segunda. Tercera pregunta, ¿y cuándo va a ser el fin de este siglo? Ahora, recuerde que en la versión internacional dice del mundo. En la versión, vamos a ver qué dice la Reina Valera, la Biblia de los evangélicos, ¿no? Vamos a ver, Reina Valera del 60. Esta es la Biblia de los evangélicos. Mateo 24 dice así, ¿y cuál será el fin del siglo? ¿Cuándo va a ser? 3 preguntas. ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Cuándo va a ser tu venida?
¿Y cuándo va a ser el fin del mundo? Ahora, el mundo, recuerde, ellos no hablaron español de España. ¿O usted cree que Jesús habló español de España? No, él habló el griego y también arameo. Vamos a ir al original griego para que se den cuenta qué es lo que dijo, cómo traduce en el griego esta palabra. Es muy importante que sepa, porque ellos no hablaron español de España, menos de Latinoamérica, que hablamos mal el español. ¿Qué dice el versículo? A ver, ¿dónde está? Versículo 3, Mateo 24, aquí lo tengo, está enfrente de mí, y vamos a ir en la palabra griega que utiliza, que lo traducen en la Reina Valera, Biblia de los Evangélicos, como fin del mundo. Dice, sin teleías tou aionos. Hermano, yo no entiendo lo que está hablando, es griego, exacto, es griego, porque así se escribió el Evangelio. Entonces vamos a ir dos palabras. Uno, fin. Bueno, la palabra que se traduce como fin es la palabra en griego sinteleías. Vamos a ver cuál es la raíz para entender. Significa una acción completa. Una acción completa unida. La consumación de algo. Y de ahí lo traducen como fin. Pero yo creo que entiendan el concepto, porque los discípulos, Jesús no habló español de España. Arameo, griego. El Evangelio se escribió en griego. Y se utiliza la palabra que dice aquí de la raíz sunteleia, que significa como definición un pago completo del servicio. Esta es la idea. Supongamos que usted se compra una casa y la casa le cuesta 100 millones. Oiga, 100 millones es una gran cantidad. Y como la gente no tiene 100 millones, lo paga, ¿no?, mensual. Pero ¿qué si usted dice, bueno, ¿sabe qué? Yo ya tengo los 100 millones. ¿Ya lo tiene? Sí. O sea, te voy a pagar la casa toditito aquí, en este momento. Ok, va, usted saca su dinero, que lo tiene guardado bajo su cama, todo ahorró, viene todo el dinero y aquí está, cuente. Se para contando unos 2-3 días, cuando termine de contar dice, correcto, aquí está pagado, ya completó el pago, completó el pago, completó el pago, ya no debe nada. Esa es la idea de la palabra sunteleía, ¿no? Completar, llegar a su consumación. Se consumó el pago de la casa, usted ya no debe al banco absolutamente nada. Literalmente es su casa, porque ya lo pagó así, al contado, cash, como dice en inglés, en efectivo, ahí mismo. Ya nadie le va a decir, no pagaste tu casa, ya son 4 meses y no has pagado nada. No, nadie le va a decir eso, porque usted ya lo pagó de un solo. Eso es la consumación. Bueno, de ahí se traduce en español, ponen el fin, pero es la consumación. Ahora, ¿la consumación de qué? Y aquí viene la palabra para ver si realmente los discípulos estaban refiriéndose al fin del mundo. Y usted sabe, el mundo, pues el mundo terráqueo, o se estaba refiriendo a algo más. Bueno, vamos a ver lo que dice. Utiliza la palabra sustantivo aionos. Bueno, vamos a ver qué significa eso. Aionos es un sustantivo que viene de la palabra aion. ¿Qué significa? Significa, escuche bien, prepárense, por eso siempre tienen que tener esto. La Biblia es para estudiar. Aion significa aquí espacio, estoy escribiendo, de tiempo. Aquí está. Entonces cuando alguien me dice, mira que el fin del mundo se acerca, yo le hago así. Un momento. ¿De dónde sacas de que el fin del mundo? Bueno, porque Jesús dijo que el fin del mundo. ¿Y dónde está eso? Oh, aquí está. A ver, léeme.
y va a Mateo 24, ¿no? Mira, aquí dice, ¿y cuándo será el fin del mundo? Ya ves, los discípulos le dijeron eso. Claro, la persona que le dice ahí ignora que Jesús y los discípulos no hablaron español de España. Segundo, ignora que estas Biblias que tenemos es una traducción del original. Ignora que el original fue escrito en griego koiné, que ya no se habla. Entonces, para entender realmente si lo tradujeron bien, bueno, tenemos que ir al original. Entonces, en el original vemos que la palabra que utilizaron era aion, que significa espacio de tiempo. Por ejemplo, a ver, el verano. El verano. Generalmente las estaciones son primavera, verano, otoño, invierno. 4 estaciones. Cada estación lleva 3 meses, porque 3 por 4 son 12. El año tiene 12 meses, está dividido en 3 meses. Cuando alguien le dice, ¿cuándo vas a viajar? Bueno, voy a viajar al fin, escuche, o en el fin del verano. ¿Cómo? Y alguien puede entenderlo. Estás diciendo que el verano va a tener un fin, o sea, ya nunca más va a haber verano porque dijiste fin, o sea que una vez que termina, qué triste que no va a haber verano. No se refiere a eso. Se refiere cuando termine el espacio correspondiente al verano, que son 3 meses. Es lo mismo que los discípulos tenían en mente cuando le dicen, ¿cuándo será la consumación o cuando se complete este espacio de tiempo? A eso se refiere. ¿Se dan cuenta? Pero claro, como es traducción, entonces ellos creen que se trataba del mundo, lo cual está totalmente mal equivocado. Está mal traducido. Deberían de haber traducido cuándo será la consumación de este periodo de tiempo. Escríbanlo, vamos a ver. Por eso hay que estudiar. Periodo de tiempo. Entonces aquí ya tengo mi libreta. Si alguien, por ejemplo, ve esto de Rusia y Ucrania y dice, oh hermano, ya estamos en el fin del mundo, yo le digo, cálmate. Puedes tomar un té, un café, relájate, tranquilo. Pero ¿cómo voy a estar tranquilo si ya se vino una bomba? Tranquilo, tranquilo. Le digo, mira, la Biblia fue escrita en griego, pero fue traducido en español de España. Y la palabra que se traduce como mundo no es mundo, es periodo de tiempo. Entonces, la gente que lee así dice fin del mundo. Por siglos, y estoy hablando siglos, la gente estaba de miedo. Guerra, fin del mundo. Mi abuelita, que está en la presencia del Señor, decía, a mí me decía, pero hijito, me trataba con cariño, mi abuela me quería mucho, pero ahí dice mundo, yo tenía con mucha paciencia, más pacientoso que Job, e enseñarle a mi abuelita que no es el fin del mundo. Y con mucha paciencia explicarle, mira abuelita, esto y esto, y al final me daba un café con leche y todo en paz. Así son las abuelitas. En fin, pero en este caso, ¿no? Lo que los discípulos están preguntando, número 1, entendieron que Jesús se está refiriendo a la destrucción del templo. ¿Ok? Escuchen bien, a la destrucción del templo. Número 2, en su pregunta, ¿cuándo vendrás? ¿No? O ¿cuándo será tu venida? Se está refiriendo cuándo vas a aparecer para la destrucción del templo. Porque está hablando de la destrucción del templo. Porque él dijo, entonces, ¿cuándo vas a venir para la destrucción del templo? Para que destruyas el templo. Y número 3, ¿cuándo va a ser el fin de esta era? Ahora, esa palabra era
es bien importante, porque en las tres preguntas nadie, absolutamente nadie de ellos, tuvo en mente el fin del mundo. No, 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 no. Ellos tenían en mente la destrucción del templo de Jerusalén. Muy bien, una vez que tenemos ya eso, entonces dice en el versículo 4, Jesús les responde. Esto es lo principal. Vamos a ver cómo responde Jesús. Porque aquí vamos a entender si realmente Jesús está refiriéndose a su tiempo de ellos o al 2022, febrero 22, 2022, la guerra de Ucrania y Rusia. Porque si es así, oiga, esto es una profecía increíble. Pero vamos a ver lo que dice Jesús. Recuerde, cuaderno, aquí lo tengo todo apuntado, para que usted lo estudie. Recuerde, tiene que estudiar. Eso ya lo repetí por muchos años. Pero siempre evangélicos, cada vez que hay terremoto, cada vez que hay guerra, cada vez que hay epidemia, oh, ya viene Cristo. ¿No? ¿No? Como dice el coro evangélico, ya viene Cristo, señales hay, los que, bueno, ya me olvidé, pero algo así. Hace años que no canto esas cosas. Pero en fin, Jesús dice, tengan cuidado. Mira lo que dice Jesús. Eso es una advertencia. Ahora, ¿a quién le habla Jesús? A sus discípulos. Recuerde, a sus discípulos. Muy bien. Ahora, dice, tengan cuidado de la palabra griega blepete, que viene a ser un verbo, quiere decir disciernan, discernir. Estén atentos. ¿Se dan cuenta que esta es la razón por la cual nadie entiende la Biblia? Porque no disciernen. No disciernen. Dice, disciernan. Estén atentos. Cuidado. Dice, que nadie les engañe. La palabra engañar viene del verbo griego planese, que significa mentir, llevar a alguien a un lugar equivocado. ¿Me entienden? O sea, Jesús sabía que mucha gente les iba a engañar. Y les dice a sus discípulos, atento, alerta, ¿no? Alerta, atento. No se dejen engañar. Atento. Que no le den gato por conejo. O aquí está el gato, o aquí está el conejo. No, no, no. No, 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 no. Que no le engañen. Atento. Y dice Jesús después, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. O sea, una de las señales antes de la destrucción del templo es que van a venir muchos falsos cristos diciendo yo soy el Cristo. Por eso les dice Jesús, no los engañen. O sea, si alguien dice, aquí yo soy el Cristo, oh, Jesús ya nos advirtió. No, este no es. Pero recuerde, estas son las señales antes de la destrucción del templo, porque esa es la pregunta que le hacen. ¿Qué más? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, engañarán a muchos. Ahora, esto es tremendo, porque, como dice un dicho, guerra avisada no mata gente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya te avisan que va a haber guerra, bueno, tienes que prepararte para que no te agarren por sorpresa. Bueno, en este caso, Jesús les advierte, pero también profetiza algo increíble a pesar que lo dice. Dice, van a venir muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo. Pero luego dice esto, y a muchos engañarán. O sea, aunque Jesús les haya advertido, la gente dura de cabeza no va a hacer caso a eso. Y muchos van a ser engañados. ¿Se dan cuenta? O sea, aunque se les advirtió, no dieron importancia. Luego viene esto, y aquí está lo que a nosotros nos compete hoy.
ustedes van a oír de guerras. Aquí está el punto. Que dice aquí, estoy mirando aquí la noticia de último momento, Rusia y Ucrania. Rusia llegó al punto en donde la invasión, bueno, ya invadió Rusia, ya tiene más de 500.000 soldados en la frontera dentro de Ucrania. El presidente de Ucrania está de miedo porque créanme, Rusia no perdona a nadie. Y el primero que va a ser el presidente de Ucrania. Lo odian a muerte. Así que los rusos no perdonan a nadie. Y cuando ellos dicen guerra, es guerra. No es que se dan la mano y vamos a tomarnos un café. Nada de eso. Es guerra. Destrucción. ¿Me entiende? Así es. Así siempre fue. Y dice, cuando escuchen guerra, rumores de guerra, cuidado, ahora aquí está, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda. Ahora, ¿por qué dice eso Jesús? Porque los discípulos le preguntaron cuándo va a ser la destrucción del templo. La primera señal, falsos cristos. La segunda señal, guerra y rumores de guerra. Antes de la destrucción del templo. Eso es lo que está diciendo. Si yo le digo a usted el ejemplo que puse, el Estadio Azteca va a ser destruido, alguien me dice, oye, ¿y cómo sabemos cuándo va a ser destruido? Bueno, primeramente cuando el equipo mexicano pierda 10 partidos de fútbol, ahí se va a destruir. Entonces la gente va a estar contando, perdió 1, perdió 2, perdió 3, perdió 4, perdió 5. O sea, yo estoy hablando esas señales con respecto a un lugar específico. Bueno, en este caso, Jesús está respondiendo a una pregunta específica. ¿Cuándo será la destrucción del templo? Y Jesús da señal. Primera señal, falsos cristos. Antes de la destrucción. Para que la gente sepa que cuando ya aparecen, diga, aquí está la primera señal. Segunda señal, guerras y rumores de guerra. Cuando la gente escuche y vea guerras y rumores de guerra, entonces ellos van a saber, ya se está cumpliendo lo que Jesús dijo antes de la destrucción del templo. Y dice así, porque es necesario que acontezca. Pero dice, pero todavía no es el fin. ¿El fin de qué? ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron el fin de esta era? O sea, Jesús se está refiriendo cuando dice el fin, no al fin del mundo, por favor. Aquí está. Cuaderno, así van a aprender. Créanme, con esto ustedes van a ser eruditos, teólogos, ustedes pueden enseñar clases. Fin significa consumación o algo que ya se cumplió, completo. El pago de la casa. Mire, aquí está, son 200 millones, 200.000 millones. Aquí tengo 200.000. Ya completó el pago de su casa, la casa es de usted, nadie más le va a estar llamando para decir cuándo va a pagar su casa. Fin, completó. Cuando dice fin no es que la casa no existe, sino fin de los pagos. Ya pagó, completo, feliz de la vida. ¿Me entiende? ¿Quién no va a estar feliz cuando uno paga su casa de un solo? Ya está, ya no tengo que pagar por 30, 40 años, ya lo pagué un solo. Eso es el fin. Esa es la palabra que utiliza. Entonces Jesús cuando dice, pero aún no es el fin, está hablando aún no, pero cuando haya guerras, eso no va a ser la consumación de la destrucción de Jerusalén. Porque ellos le dijeron, el fin de Jerusalén. Jesús está hablando. No está hablando de fin del mundo, sino está hablando de la destrucción de lo que él dijo, del templo. Ahora, y dice Jesús, es necesario. O sea que es imposible que no haya guerra.
O sea, si alguien, un pacifista dice, o un buenista dice, pero ¿por qué Jesús es tan agresivo, violento? ¿Acaso Jesús no habla de amor, de paz, de hermandad? Sí, Jesús habla de paz, de amor, de que los hombres se tienen que llevar bien. Pero en este caso, Jesús está diciendo el desarrollo de lo que está pasando en el mundo, ya sea en la política y en la sociedad. Y Él está dando señales o diciendo a sus discípulos lo que ellos tienen que observar para que sepan que su profecía de la destrucción de Jerusalén está acercándose. Y es parte de eso el que haya guerras y rumores de guerras. Pero no es todavía el fin de esta era. Luego les voy a decir a qué era se está hablando. Y dice, porque se levantará nación contra nación. Oiga, pero ahí está Rusia y Ucrania, como usted dice que no. Espérese un momento, vamos a ir parte por parte. El reino contra reino. Oiga, pero un momento. Tranquilo, vamos a ir parte por parte. Y en diferentes lugares habrá hambres y terremotos. Eso todavía no. Pero vamos a ver, y aquí está la respuesta. Vamos a ver el tiempo después que Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, si se cumplió esto. Porque si es así, entonces, número uno, Jesús estaba profetizando en respuesta a la destrucción de Jerusalén. Pregunta, ¿cuándo fue la destrucción de Jerusalén? Esa es la pregunta que yo creo que en la escuela de ustedes le dijeron. Pero si no le dijeron porque el profesor tal vez no le importó o tampoco sabía el profesor, aquí está. No sé si pueden ver, el año 70 después de Cristo. Destrucción de Jerusalén. Del templo. 70. Anótelo, escríbalo, memorícelo. Muy bien. ¿Cuándo o en qué año Jesús habló esto? Bueno, Jesús habló justamente un día martes en la última semana de la Pasión. Porque en esa semana que Jesús hace esto, ¿no? Él es arrestado después, ¿no? Y luego es crucificado. Bueno, es llevado, ya saben la historia, a Pilato, luego a Herodes, luego vuelve a Pilatos, y todo eso. Y todo eso sucede en una semana. ¿Ok? En una semana. Más o menos dicen ellos, es la última semana, Semana Santa. Semana Santa ya viene también. Ya viene Semana Santa, vamos a hablar de eso. Porque en esa semana tiene que ver todo esto. Mucha gente no entiende, pero está ligado. ¿Ok? Más o menos Jesús dicen que murió en el año 33. Al año 33. Entre 30 y 33. Ok. La destrucción de Jerusalén fue en el año 70. O sea, 30, 70 son como 40 años. Es una generación. Eso lo dice Jesús. ¿No? Dice aquí. Dice, acá está mi nombre, debido a la iniquidad. Y dice, en verdad les digo, esta generación, o sea, la generación de ellas, 40 años, no va a pasar, o sea, va a seguir hasta que todo esto acontezca. ¿Se dan cuenta? O sea que la generación que Jesús está hablando, ellos van a ver lo que va a acontecer. Entonces, aquí ya nos está diciendo directamente que lo que está hablando no tiene nada que ver con lo que está pasando en el conflicto de Ucrania y Rusia. Porque aquí nos está diciendo desde el principio que todo lo que habla es de, versículo 1, léalo otra vez. Tengo que decir que lo lean porque puede ser que alguien no cree lo que yo hablo. Bueno, no es lo que yo digo. Jesús dice, ven todo esto, el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Está hablando del templo de Jerusalén. ¿Ok? Ahí está su Biblia, Reina Valera. Usted tiene la Reina Valera, usted se metió de evangélico porque dice que va a estudiar la Biblia. Entonces, ahí está, ahí está. ¿No? Aquí está.
Bueno, yo tengo aquí la Biblia de las Américas. También tengo otras Biblias aquí de los testigos de Jehová. Y es más, los de Jehová también dicen lo mismo ahí. Tengo Biblia católica, inglés, español, y todos dicen lo mismo. Que Jesús está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Eso ya lo sabe. Eso ni discutirlo. Pero si alguien por ahí le quiere dar miedo, decir, prepárate porque hoy va a haber la destrucción del mundo, usted calmada, relajada, tranquila. Tómese un tecito, cálmela a la persona porque le puede dar un ataque, se le subió la presión, ataque de ansiedad, ¿no? Cuando da un ataque de ansiedad la gente es terrible, sinceramente. Pero usted diga, no va a pasar nada, tranquila nomás. Porque se está refiriendo a la destrucción del templo de Jerusalén. ¿De veras? Sí, y eso fue hace 2000 años. Gracias. Porque no podía dormir porque esto de Rusia que le va a tirar una bomba, que va a venir... No, tranquila. Y del mundo, no era tampoco del fin del mundo. Es del fin de esa era. ¿De cuál era? Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, si es cierto que Jesús, habló de su tiempo, entonces tiene que haber evidencias que hubo guerras. Exacto. ¿Existe esa evidencia? Porque si Jesús dice que antes de la destrucción del templo va a haber guerras y rumores de guerra, nación contra nación. A ver, quiero saber quiénes se pelearon. Ahora, recuerde, 30, Jesús murió, ¿no? Alrededor del 30. Para el año 70, ¿cuántos años son? 40 años. Aquí está. Por eso hay que estudiar la Biblia así, ¿no? 40 años. Tiene que estudiar, amigo evangélico. Amigo evangélico. Usted que dice que quiere estudiar la Biblia. Estudia la Biblia. No, el bien es para usted, no para mí. Porque yo estudio eso, ya lo sé. Pero si usted no estudia, oiga, yo no sé por qué es evangélico. No, en serio, estoy hablando en serio. Ok, no estoy bromeando. Pero vayamos al punto. Del año 30 al año 70 son 40 años. Bueno, ¿qué pasó en esos 40 años? Bueno, Jesús dijo que antes de la destrucción tiene que haber guerras y rumores de guerra. Pregunta es, ¿hubo guerras y rumores de guerra? Bueno, sí. Pero antes de decirles las guerras, quiero decirle que también hubo guerras antes que Jesús predique esto. Las guerras empezaron desde el momento de los albores de la humanidad. O sea, no hay ninguna parte en la historia, yo le digo, haga Google, por eso tenemos el milagro de la Internet. No, después de esto, no ahorita. Haga Google y ponga guerras mundiales desde el principio de la humanidad hasta ahora. Y va a ver que siempre hubo guerras. Pero lo más importante es que aunque siempre hubo guerras, no hubo fin del mundo. La tierra sigue como está desde la creación hasta ahora. O sea, por más guerra terrible que haya habido, la tierra sigue igual. Hubo destrucción de ciudades, de pueblos enteros, genocidio, masacres, sí, todo eso. Pero la tierra no se destruyó, seguía ahí. Aquí estamos, esta es la evidencia, usted y yo. Porque si la tierra hubiera sido destruida, oiga, ¿usted cree que yo estuviera acá? No, ni usted tampoco. Pero el mundo sigue. Ahora, vamos a ver las guerras que hubo, de acuerdo a la profecía de Jesús, desde el momento que él dijo hasta la destrucción del año de Jerusalén, el año 70. Y dijo él, esta generación no pasará, o sea que ellos serían testigos de lo que están hablando, hasta que todo esto acontezca. Todo esto acontezca. Bueno, vamos a ver, Jesús murió en el año 30-33. La guerra que siguió después de su muerte fue una revuelta, ¿no?, en Capadocia. La revuelta fue suprimida por Marcos Trevelio. Eso fue en el año 35. La revuelta de Cletae en Capadocia.
y aquí está, ¿no? Vamos a ver aquí. Fue en el año 35, o sea, 2 años después que de la muerte de Jesús, hubo esa revuelta, ¿no? Fue en el año 35, los ponen en el año 36, porque a veces no es tan exacto. El príncipe de Capadocia, que era un cliente del rey, ¿no? De Cilicia, de Traquea y de Licaonia, justo de los lugares donde Pablo fue a aplicar el evangelio, ¿no? Fue en el año 36 que hubo una invasión, ¿no? Y bueno, dice aquí que Arquelao murió en el año 38, mire, de la Biblia también. Y luego Antíoco IV de Comagene fue restaurado por el Imperio Romano. Calígula era el presidente, el emperador de Roma en ese momento, ¿no? Y también Calígula dio territorios que pertenecían a Arquelao, se los dio a Antíoco, para que sea gobernado como parte de su dominio. Ok, y bueno, fue una revuelta que hubo en el año 36. Revueltas eran totalmente inaceptables en el imperio romano. ¿Ok? ¿Qué más vemos aquí? Bueno, vamos a ver otra guerra más. Y aquí está. Año 38 hay también revueltas en Alejandría, ¿no? Eran en lugares en Alejandría, en Egipto, ¿no? Donde Roma tenía también, era colonia de Roma, eran barrios de pobres y había también revueltas. Los alejandrinos no querían a los judíos y se peleaban. Se dan cuenta que dice entre nación con nación. La palabra nación era de raza a raza. Entonces hubieran también revueltas contra los judíos en el año 38. En el año 40 también sigue lo mismo. Del año 40 al 44 hubo una revuelta, ¿no? De Amadón en Sabalus. Sabalus fue un hombre, ¿no? Descendiente de África del Norte que vivió en el primer siglo y uno de los principales jefes tribales, ¿no? De el reino de Mauretania, cliente del Imperio Romano, ¿no? Esta revuelta fue suprimida por Gaios Suetonios, ¿no? Y también Naeos Osidios Geta. O sea, también rumores de guerra y guerras. En el año 42 también hubo usurpaciones, guerras. Fracasó de Lucio Arruntius Camillus en la ciudad de Dalmacia. Él era un senador romano que fue activo durante el reinado de Tiberio César, ¿no? Y que él fue cónsul en el año 32. 10 años después, él crea una revuelta en contra del emperador Claudio, pero ya saben, hacer revueltas contra el emperador en Roma era fatal. Usted perdía y ellos ganaban. Así que el emperador Claudio acaba con esta revuelta. Luego, ¿qué más? Luego, en el año 46, el reino de Trace, se llama el reino, también hay revueltas en contra de los romanos, después de la muerte de su rey, ¿no? Pero otra vez volvemos al mismo asunto, los romanos con su poderío militar desbarata y destruye a estos revolucionarios del reino de Tracea. Año 46 a 48, ¿no? Hay también una revuelta en Galilea, ¿no? Que fue originado de Jacobo y Simón, ¿no? No son los discípulos, pero era un nombre muy común, ¿no? Una revuelta instigado en Roma, en Judea, eran hermanos, ¿no? Esta revuelta que fue concentrada en Galilea, ¿no? Ellos estaban peleando contra el Imperio Romano, pero otra vez Roma vino con su ejército y los destruye a todos. ¿Se dan cuenta? Se está cumpliendo. Años 60-61 también hay otra revuelta en Gran Bretaña, suprimida también por Gaios Suetonios Paulinos, ¿no? Se llamaba Boudica, ¿no? Fue una reina
en unas islas británicas, de una tribu que guió a una revolución en contra de Roma, ¿no? Del Imperio Romano en el año 60. Pero, como siempre, fracasó y destruyeron el Imperio Romano a todas estas revueltas. El año 66-63 empieza lo que se llama la Primera Guerra Judía contra el Imperio Romano. Mire, 66 hasta el 73. Recuerde que la destrucción es en el año 70, o sea, prácticamente estamos llegando. Pero esa revuelta, el Imperio Romano viene con soldados y también acaba con los judíos en Jerusalén. En el año 68 hay una revuelta en Galia, ¿no? Bajo Gaius Julius Vindex, también suprimida por Lucius Benignos Brutus, por el ejército. El año 68-69, esto está en el libro de Apocalipsis, empieza el gobierno de los 4 emperadores, ¿no? Que sigue la muerte de la bestia. ¿Saben quién fue la bestia? Nerón. Nerón muere en el año 68 y entran generales Galba, Otto y Vitellius, ¿no? Porque dice que el libro de Apocalipsis narra acerca de estos 3 emperadores, tienen corta vida y luego que ellos fracasan entra el general Vespasiano, hombre de guerra, y es el que en su reinado de Vespasiano entonces manda a que destruyan en el año 70 a Jerusalén, ¿no? En el año 69 hubo una revuelta de Aniceto también, ¿no? Era una persona líder antirromano, ¿no? Esto ya es dentro del Imperio Romano, entre ellos mismos tenían sus propios problemas, pero como siempre, esta revuelta fue suprimida. En el año 69-70 hubo otra revuelta de Batavi, ¿no? Que él tomó una provincia en Germania, lo que es Alemania, entre el año 69-70, ¿no? En contra del Imperio Romano. Si se dan cuenta, todos estaban en contra del Imperio Romano porque querían libertad. Pero volvemos al mismo punto, fueron eliminados por el gran Imperio Romano, ¿no? Y luego, ya saben, el año 70 sucede lo que sucedió, la destrucción de Jerusalén. Ahora, hay otras batallas también que van más allá. En el año 43 vimos también al 96 empieza la conquista romana a las Islas Británicas. ¿Se dan cuenta? Del año 43 en adelante. Hay la batalla de Medway. Claudio y su general Aulio Plautios derrotan una confederación británica de tribus célticas y la invasión romana empieza en las Islas Británicas. Así como está haciendo Rusia a Ucrania. ¿Se dan cuenta? No es nuevo. Esto siempre ha existido. Y Jesús está diciéndole que antes del año 70 va a haber esto. Y ahí está en el año. La conquista de las Islas Británicas prácticamente llevó todo ese tiempo. En el año 50 hubo la batalla de Caradoc. También un líder británico, ¿no? Es derrotado, capturado por los romanos. Y lo derrotan a todos. En el año 83, ¿no? En el año 58, ¿no? También hay un saqueo en Artasacta, ¿no? Durante las guerras romanas. 59 se captura Triganocerta por Córbulo. Es una ciudad en Armenia, ¿no? Reino de Armenia. En el año 69. Hasta el año 69 estuvo ese reino y fue conquistado por los romanos el año 59. El año 62, la batalla de Randea, ¿no? Los romanos bajo Lucio Caecinos Paetus son derrotados por el rey en ese entonces. Pero ellos regresan. En el año 60 está la batalla de Camulodón. Boudica empieza su revuelta en contra de los romanos, ¿no? Pero es derrotado también por el Imperio Romano, por el ejército.
el año 66 empiezan las guerras judías, ¿no? Empieza la batalla de Bet Orón, ¿no? Fuerzas judías guiadas por Eleazar ben Simón derrotan a un ejército romano que estuvo guiado por Celsius Galicius, gobernador de Siria, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? En el año 69 viene la batalla de Forum Julii, en donde fuerzas otoniales, ¿no? derrotan a otras fuerzas también dentro del Imperio Romano. Y a partir de ese entonces ya comienza cuando entra Vespasiano. Entonces, después de todas estas guerras, locales y también reinos y naciones que duraron un periodo de 40 años, es cuando viene el año 70, ¿no? Rodean Jerusalén, ¿no? Y es ahí donde el ejército romano captura la ciudad de Jerusalén, destruyendo la ciudad y destruyendo el templo, ¿no? Fue guiado por el gran emperador Tito, que después se convierte en emperador después, ¿no? Pero empieza en el año 66, o sea, 66, 67, 68, es como 4 años, ¿no? Duró el sitio, ¿no? Que rodearon Jerusalén. Y en el año 70, abril 14, antes del inicio de la Pascua, ¿no? Los judíos estaban gozando victoria, según ellos ya estaban para declarar victoria, ¿no? Entonces comenzó la invasión romana y la destrucción completa de Jerusalén y su templo, ¿no? Estuvieron rodeados por 5 meses y terminó el año en agosto del año 70, ¿no? Destruyeron, quemaron el segundo templo y los romanos entraron a la ciudad, ¿no? El arco de Tito, celebrando el saqueo romano de Jerusalén y el templo, ¿no? Todavía está allí en Roma. La conquista de la ciudad fue completamente conquistada, destruida en septiembre 8 del año 70. Y a eso se referían entonces cuando dijeron los discípulos: ¿cuándo será el fin de esta era? Y ya terminó en el año 70. Entonces vemos, y con esto termino, de que Jesús se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén, y que durante 40 años vimos hace un momento, hubo guerras, hubo revueltas, rumores de guerras locales durante todo el imperio y también con otros reinos que Roma avanzaba. Y la mayor victoria significante fue la invasión de Gran Bretaña bajo el imperio romano. Eso fue porque está invadiendo otro reino. Era increíble. Todo antes de la destrucción de Jerusalén. Entonces, por lo tanto, se concluye que lo que estamos viendo hoy con Rusia, que realmente es algo terrible, o sea, no es una guerrita ahí de barrios, de pandilleros, no, esto es una guerra terrible. Los ucranianos en este momento están de miedo porque Rusia está ya adentro y en cualquier momento puede resultar un bombardeo donde millones de gente, niños, mujeres, adultos, ancianos, inocentes, van a ser masacrados por la invasión de Rusia. Así que, aunque es terrible, Mateo 24, 6 al 8 no habla de eso, habla de la destrucción de Jerusalén. Muy bien, entonces espero que esto haya ayudado a todos ustedes y espero también de que esto quede. Los que me siguen ya de años saben que esto es así, no es nuevo para ellos, ¿ok? Así que, pero los nuevos, tal vez si usted no le dijeron, eso es lo que enseña las Escrituras. Así que, acompáñenme en una oración. Gracias, Padre, por este momento y que tu gracia y tu amor sea con nosotros. También por
lo que está pasando en Europa. Señor, guerras han existido, existen y existirán. Pero que tu gracia y tu amor proteja a esa gente inocente bajo el liderazgo de hombres que al no creer en tu palabra, pero como dices en tu palabra también, es necesario que acontezca. Ya lo que tú profetizaste pasó en Jerusalén, una destrucción increíble, feroz y cruel por los romanos. Pero ahí no terminó, hay más guerras, hubieron más guerras y va a haber más guerras. Porque así es el mundo sin ti, así es la naturaleza humana. Protégeles allá, protege a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y ya saben, sigan estudiando la Biblia. Cuando estudien la Biblia, tengan eso a la mano. No, de veras, es para el bien de ustedes. Ok.